Buenos días, mi nombre es Ángela María González, soy investigadora doctoral del programa del doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Colombia. Esta comunicación titulada De la lógica cartesiana al diseño pedagógico contemporáneo pretendo mostrar parte de una reflexión que nació del desarrollo de mi tesis doctoral relacionada con la educación matemática y pues que busca responder a una pregunta que a mi juicio sigue siendo una deuda del discurso pedagógico contemporáneo. Bueno, entonces el punto de partida es una observación relativamente sencilla, pero que tiene unas consecuencias importantes, y es que buena parte del discurso pedagógico contemporáneo valora la resolución de problemas como una estrategia didáctica, pero suele omitir o explicitar los supuestos filosóficos que la sostienen. Esta omisión tiene un costo concreto y es que limita la capacidad del docente para justificar, adaptar, evaluar incluso su práctica. De allí nace la pregunta central que organiza esta comunicación y es, ¿los cuatro preceptos del método cartesiano operan como base implícita del aprendizaje basado en problemas que de aquí en adelante lo llamaremos ABP y el aprendizaje por indagación? Esta comunicación mostraría que mi hipótesis es que sí, que existe una continuidad estructural entre estas tradiciones, pero no como una equivalencia directa entre el siglo XVII y lo que es hoy, sino una lógica de organización del pensamiento que persiste más allá de los cambios históricos y metodológicos. Además, que tiene un anclaje empírico que son los resultados en matemáticas en el contexto colombiano en las evaluaciones nacionales que retomaré más adelante. Para entender la correspondencia entre las metodologías activas y el método cartesiano, pues iniciamos por lo que el propio Descartes formula en el discurso del método en 1637 con una serie de secuencia de operaciones que permiten conducir el pensamiento de manera controlada. Esta secuencia se organiza en estos cuatro preceptos que son el de la evidencia, el del análisis, el del orden y el de la revisión, en donde no solamente se observan, digamos, lo que el mismo Descartes define, sino la interpretación propia de la investigadora y de lo que otros autores pues también han interpretado. Digamos que Descartes en general no solamente está hablando de estas cuatro fases en las matemáticas, porque realmente las apropió para hacer también resolución de problemas en matemáticas, sino que realmente está haciendo una tecnología intelectual, podríamos llamarlo así, para organizar el razonamiento de cualquier dominio complejo en cualquier área. La primera metodología activa que relacionamos con el método cartesiano y la resolución de problemas es el aprendizaje basado en problemas, cuyas formulaciones iniciales dadas por autores como Savery, Barros o Silver comparten una arquitectura casi parecida en cuanto a los fundamentos de esta metodología. Esta metodología se organiza alrededor de una dificultad inicial cuya función no es comprobar la información memorizada, sino activar una cadena de operaciones identificando el papel activo del estudiante y la función del facilitador, que en este caso sería el docente. Digamos que más que un recurso motivacional, se convierte exactamente en lo que Descartes describe en un dispositivo de estructuración del pensamiento. Segunda metodología activa, que es el aprendizaje por indagación, digamos que añade una dimensión importante y diferencial de la anterior, y es situar la duda y la pregunta como motor de la actividad intelectual. Digamos que no se trata simplemente de una duda espontánea o de una exploración libre, sino que
como lo dice en Pedas o Dewey, es un proceso guiado de construcción de problemas, de exploración de evidencias, de elaboración de explicaciones y comunicación de resultados, que a partir de estas 5 fases se identifican pues diferentes pasos que pues permitirían llegar a un pensamiento reflexivo que comienza cuando una situación resulta incierta y pues eso implica suspender respuestas automáticas que de alguna u otra medida es lo que propone Descartes en sus 4 preceptos. La que aparece en esta diapositiva resume la correspondencia central de esta comunicación y es precisamente comparar las 3 tradiciones que estamos digamos, mirando, que es el método cartesiano, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por indagación, junto con las operaciones intelectuales que las podrían cruzar, la delimitación del objeto, la fragmentación de la dificultad, la ordenación del pensamiento y la verificación del resultado. Digamos que hacer el cruce a partir de esa tabla nos deja ver cómo, pese a que cambian las épocas, el lenguaje e incluso el contexto de aplicación, la secuencia intelectual conserva rasgos estructurales estables y que están enfocados hacia lo mismo. Bueno, la correspondencia que se ha realizado no es solamente teórica, sino que también es empírica. Por ejemplo, en el contexto colombiano, a partir de pruebas estandarizadas a nivel nacional, se encuentran algunas debilidades persistentes en 3 áreas que corresponden casi exactamente con los 4 preceptos de Descartes. En el primer caso, este 32% que nos muestra cómo los estudiantes tienen errores al interpretar información. Esto se relaciona directamente con lo que Descartes denomina evidencia y delimitación del problema, y asimismo con los otros 2 porcentajes. De esta situación, pues derivan 3 implicaciones concretas. La primera, la necesidad de depurar la categoría problema, pues la idea es que el problema no se considere simplemente como una tarea difícil, sino que ésta sea trabajada en una situación contextualizada y que se estructure de manera tal que lo que se logre sea formular relaciones, justificar, revisar y transponer a otras situaciones. La siguiente es el fortalecer el marco referencial doctoral, en donde las investigaciones doctorales ojalá vinculen la filosofía, la psicología del aprendizaje y la didáctica en una cadena argumentativa que sea consistente. Y por último, la transformación de la formación docente, en donde se pase de una aplicación rutinaria de metodologías activas a que se haga realmente una comprensión más analítica de lo que se enseña cuando se enseña a resolver problemas. Finalmente, 4 conclusiones organizan el cierre de esta conclusión. La primera es que la correspondencia cartesiana, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por indagación no es una equivalencia histórica ni una afiliación lineal. Esto se ubica en un nivel de estructural del razonamiento donde los 4 preceptos cartesianos persisten en esas secuencias cognitivas de esas metodologías activas que se consideran contemporáneas. La segunda es explicitar esa correspondencia, va a permitir depurar el uso pedagógico de la categoría problema, donde se hace visible que en muchos contextos educativos omitimos a veces ese valor epistemológico del problema como una estructura que organiza el pensamiento y no simplemente como una actividad de más. La tercera es reconstruir esa matriz cartesiana, va a permitir mejorar esa coherencia interna con el marco referencial en diferentes investigaciones doctorales, pues está vinculando tradiciones que habitualmente se citan por separado y pues no se reconstruye esa lógica que comparten frente a los preceptos cartesianos. Y por último, la innovación didáctica en matemáticas exige una fundamentación conceptual, no simplemente hacer
una adopción nominal de metodologías activas sin mirar su fundamentación filosófica. Terminó con la idea que atraviesa toda esta comunicación y es que hacer visible la lógica del razonamiento es en sí mismo un acto de enseñanza. Cuando el docente enseña a resolver problemas y al mismo tiempo explicita cómo intelectualmente se hace ese proceso, no solamente está transfiriendo una técnica, sino que está formando pensadores. Muchas gracias por su atención.